Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos una vez más en alianza con la Red Sin Odio, aquí en Charlas de Café para platicar sobre fake news, sobre la infodemia, pues verdad, cómo nos afectan estas prácticas desinformativas en estos tiempos. Y bueno, para esta charla invitamos a Manuel Ibarra, que es columnista de SDP Noticias y también tiene su canal de información en YouTube, y a Leonardo Toledo, quien es antropólogo, comunicólogo y que trabaja como asesor de comunicación de organizaciones de medios comunitarios en el estado de Chiapas, y quien escribió un artículo muy interesante justo sobre el tema de cómo las fake news se difundieron en coyuntura de la pandemia. Entonces, bueno, una de las razones por las que nos interesaba tanto a la Red Sin Odio como a mí en Charlas de Café hacer tratar este tema de las fake news, bueno, hace 19 años, un 11 de septiembre, ocurrió lo de las Torres Gemelas, el atentado a las Torres Gemelas, y a partir de ahí, pues también muchas mentiras se difundieron para generar una opinión pública favorable a la intervención que se hizo posteriormente, primero en Afganistán y después en Irak. Entonces, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte, Manuel, ¿cómo ves esto de cómo operan pues las mentiras, la manipulación para generar una opinión pública favorable hacia acciones, sobre todo de grupos en el poder? Hola, pues de nueva cuenta, gracias a Red Sin Odio y gracias a ustedes, Ruth en especial, que nos hacen esta invitación. Y bueno, fíjate que me quería preparar, digo, por tener anfitriones e invitados de buena calidad, informados como ustedes, pues no viene uno a decir cualquier cosa, ¿no? Este, Básicamente el libelo, propaganda con mentiras, nos ha acompañado a lo largo de la historia escrita, porque bueno, un antropólogo aquí como nuestro otro invitado sabe que pues, hubo historia no escrita, pero desde la época, digamos, lo que revisé de antecedentes, la época de los griegos, de su auge, luego la época del Imperio Romano, pues ya se difundían, por así decirlo, noticias falsas, los adversarios se descalificaban uno al otro. Por ejemplo, estoy viendo que quien fue el emperador Octaviano Augusto, decía de Marco Antonio o Marc Anthony, como le decían ahí en la época de Shakespeare, pues ya decía que era un mujeriego, se hacían acusaciones homofóbicas, ya saben, ¿no? Lo típico no ha cambiado mucho. Te vas a la Edad Media y está este lamentable tema, por ejemplo, del famoso libelo de sangre. Se acusa a personas de la fe judía de matar niños, literal, canibalismo, etcétera. Y bueno, te vas al siglo XIX, inicios del XX, y está, por ejemplo, un caso muy interesante que es las fake news y la propaganda que desembocaron en la guerra entre España y Estados Unidos, entre un imperio decadente, fracasado como el español, y pues el imperio ascendente gringo, que todavía hasta la fecha pues está dando lo que esperemos sean los últimos coletazos de esos estertores de muerte, ¿no? Que ya se dejan ver por ahí. Y por ahí dijo un editor de un diario gringo: tú dame las noticias y yo te doy la guerra, ¿no? Así tal cual, ¿no? Tú dame noticias de España, tú crea un conflicto, es obviamente fue William Random Hearst que dijo, le dijo su ilustrador Frederick Remington, le dice: todo está tranquilo, no hay ningún problema, no va a haber guerra, por favor, quiero regresar. Y se supone que William Random Hearst le respondió: por favor, quédate, tú danos las ilustraciones y nosotros vamos a darte la guerra, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, ya desde entonces veíamos cómo se utilizaban estas noticias falsas para provocar guerras.
Y bueno, ya nos vamos a la actualidad, a la historia de hace unos cuantos años, del 11 de septiembre. Y precisamente, qué bueno que lo mencionas con el contexto del 11 de septiembre, de los ataques terroristas en las Torres Gemelas. No tenemos ni siquiera que caer en teorías de la conspiración, de que fue autoatentado, no, simple y sencillamente, pues ver cuántas veces Estados Unidos trató de pintar al fallecido bueno, podrías decir ejecutado o asesinado Saddam Hussein. Y hay un artículo muy interesante en este portal liberal, Mother Jones, de todas las mentiras que nos llevaron a la guerra en Irak. Obviamente dice nos llevaron porque pues, es un portal gringo. Y fíjate, desde el 93 acusan a Saddam Hussein de intentar asesinar a George W. Bush. Bueno, como Hussein, el dictador de un país pequeño que acaba de ser tundido en la Primera Guerra del Golfo, ¿cómo él va a intentar asesinar a Bush? Pues quién sabe, ¿no? Y te vas 2, 3, 4, 5, 6 años, te vas al 11 de septiembre y a las épocas posteriores. Y bueno, ocurre el atentado esto yo lo voy a poder decir porque me tocó a mí, fíjate, me tocó a mí por mera casualidad del destino. Yo en esa época, bueno, todos yo creo los que usamos internet desde los 2000, no era tanto redes sociales, sino eran foros de discusión, foros de noticias. Y fíjate, recuerdo muy bien que alguien dijo en esa época, todo apunta a que fue Al Qaeda y Osama Bin Laden. O sea, ya había gente, me imagino, de medios que discutían esos foros de noticias que ya tenía una idea de por dónde iba el tema de este atentado. Ya había habido antecedentes de otros ataques en instalaciones militares de Estados Unidos. Estaba esta conexión saudí que, bueno, me imagino que la vez que charlaste con Christian Nader, pues él es un experto en todo este tema de las petromonarquías, su vínculo con la religiosidad extrema, con este tipo de cosas. Y bueno, inició toda una operación de pintar a Saddam Hussein como el responsable. Hubo una cosa muy extraña que también, fíjate, que ya ni se menciona, de los famosos ataques con Anthrax, ¿no? Ya nadie se acuerda de eso. Y bueno, se empezó a crear una paranoia, una psicosis entre los gringos. ¿Y qué pasó? Pues se invade Afganistán, que tampoco tenía absolutamente nada que ver con el atentado. O sea, nada que ver. Es un país pobre, empobrecido e invadido. ¿Y qué pasa? Que vemos todos estos medios que dicen que son los grandes referentes del periodismo, como el New York Times y Washington Post, pues creando esta psicosis, ¿no? Que fue Irak, no sé si ustedes se recuerdan, las armas de destrucción masiva. Sale este criminal de guerra, todas las personas que estuvieron implicadas, por cierto, en este operativo para satanizar a Irak, todos son criminales de guerra, ¿no? Bush hijo, Colin Powell, Condoleezza Rice, Dick Cheney. De hecho, les recomiendo una película que es comedia y drama que se llama Vice o Vicepresidente, donde Christian Bale interpreta a Dick Cheney, y ahí viene todo el proceso tras bambalinas, ¿no? De cómo se invadió Irak. Y básicamente, cómo se manejó la noticia falsa en este momento, ya para no echar tanto rollo en esta introducción. Bueno, básicamente hay como una reunión, y fíjate que la película esta de Vice la dirigió un director de comedia, por cierto, y sí es una especie de comedia oscura lo que pasó. Digo, no da risa porque han muerto más de 1 millón de iraquíes, niños, mujeres, ancianos, pero da risa cómo tergiversan lo que pasó pues para alentar a este complejo militar industrial, ¿no? Para impulsarlo, para que siga haciendo dinero. Digo, 1 millón de vidas de iraquíes, pues a ellos no les importa nada, ¿no? Básicamente están en una discusión y dicen, bueno, pues es que Saddam tiene armas de destrucción masiva, y básicamente dicen ahí algunos asesores, pues que no tienen, ya les quitamos todos. Y si alguien de ustedes recuerda, Saddam Hussein, el dictador, que no tengo ninguna simpatía por él tampoco, dijo, bueno, que entre la ONU, pues no tengo nada, no tengo que ocultar, yo no quiero que me invadan, ahí que entren los visitadores de la ONU. No acepta Estados Unidos, y en estas reuniones que tiene el gabinete de Bush hijo,
básicamente dicen, oye, pero no es cierto esto, son terceras fuentes. ¿Qué quiere decir tercera fuente? Tercera fuente es que una fuente tuya, que no es de confianza, escuchó de alguien que Saddam tiene armas de destrucción masivas. Entonces, eso obviamente no es cierto, no tiene credibilidad. Entonces, alguien dijo que alguien filtre esto en el New York Times. Y ahí van los periodistas gringos liberales, obviamente todos anglosajones, blancos, y lo publican. ¿Y qué hace el gobierno de Bush? Esa misma información que ellos le dieron al New York Times, la tomaron ellos, va a decir, mira, aquí el New York Times ya comprobó que hay armas de destrucción masiva, así que hay que invadir. Oh, no, pues qué chingón, ¿no? Esas son las fake news, ¿no? Entonces, es una noticia que tú inventas, tú la filtras, la retoma un medio sin hacer ninguna diligencia, sin hacer ninguna investigación, y ya el que la difundió la puede incluso hasta aprovechar para legitimar una invasión criminal. Y por cierto, para que les dé un poco de vergüenza a algunos y risa a otros, no digo, y porque no es gracioso, pero risa porque se desespera uno de ver tantas mentiras. Tres años después, el New York Times publicó un mea culpa, o sea, literal, un editorial, donde dice, nos equivocamos, nunca hubo armas de destrucción masiva en Nueva York, ahora sí que usted disculpe, pero bueno, ya habían muerto cientos de miles de iraquíes, ya se había destruido Irak, pero bueno, pues ellos ya seguirán, estimados amigos, impolutos, porque 3 añitos después publicaron una retractación. Ese es un poco el contexto y la historia de las fake news, en mi entender, estimados. Sí, gracias, Manuel. Y bueno, siguiendo contigo, ya que nos das como este recorrido histórico, así pues muy breve, porque también tenemos poco tiempo, ¿cuál sería la diferencia o dónde observas una diferencia? ¿Por qué llamarles a las mentiras de antes? Porque hoy se les llama fake news, desinformación, posverdad. ¿Qué sería como lo que las distingue unas de otras? No son totalmente distintas, son muy parecidas, están hermanadas, pero creo que vendría en dos puntos interesantes. Aquí ya ustedes me podrán ayudar a complementar. Pero primero, obviamente, el ascenso de Internet, porque antes, pues estamos hablando de Hearst, estamos hablando del New York Times, estamos hablando de publicaciones de élite, de la élite. Pero por ahí de 2006, 2007 surge Facebook, surge Twitter, ya existían otras redes sociales como MySpace, Friendster, pero básicamente estas dos redes se convirtieron en algo inusitado en cuanto a alcance a penetración. Y este fenómeno de las redes sociales, ¿cómo se le dice? El diálogo circular en 2 vías, más el ascenso de otra figura que también ha difundido y ha sido objeto de fake news, fíjate qué curioso, que es Donald Trump, pues populariza el término, ¿no? O sea, ya no estamos, ya no usamos la palabra libelo, difamación, mentira, posverdad. Posverdad se utilizará en términos o en discusiones académicas quizás. Pero llega este señor, le inventan, es que es muy curioso porque le inventan varias fake news, entre ellas que tiene un vínculo con Rusia, porque Rusia, o sea, y esto lo estoy diciendo tal cual, espero no les parezca muy soez, pero literalmente dicen que Rusia tiene un video pornográfico donde aparecen actos sexuales que involucran orina. Esto es cierto, ¿eh? Esto es un documento que difundió un investigador contratado por la campaña de Hillary Clinton. Entonces, que como este señor lleva a cabo estos actos sexuales no convencionales, pues es un esclavo de Putin, lo cual no es cierto. Y obviamente este señor se vuelve un fenómeno mediático y bueno, llega un punto en que dice en un debate fake news, ¿no? Entonces, pues ya, explota, se vuelve presidente y de ahí, ¿no? Este término se populariza. Y bueno, tenemos todo el alcance de las redes sociales y tenemos ya, yo diría, pues sucesos actuales que ya entran entre película de terror, cyberpunk y novela de Philip K. Dick, ¿no?
tenemos cosas como los deepfakes, donde alguien puede tomar una cara de un rostro de una persona, ponerla en el cuerpo de otra persona, hacer videos falsos, hacer videos editados, audios editados. Y pues bueno, ¿no? Esa falta de certeza que hay en redes sociales sobre qué es verdad y qué es mentira, más el ascenso de este personaje populista de derecha que es Trump, pues nos lleva a esta situación de hoy en día, ¿no? Situación donde las redes sociales, y no sé ustedes cuánto tiempo llevan en redes, yo llevo más tiempo del que es saludable, digo, mi cuenta de Twitter fue de las primeras de México, es de 2007, imagínate, ya debería buscarme otro hobby por salud mental. Y vemos cómo las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram pasaron de ser redes donde hablamos de lo que comíamos y de nuestras mascotas, a redes donde Trump difunde fake news sobre curas milagrosas contra el COVID, donde adversarios de Trump inventan cosas, también sobre el mandatario, donde se difunden videos editados, estas deepfakes. Y bueno, no nos vayamos más lejos. El caso de México, donde un patiño de la extrema derecha, Felipe alias Van Pipe, pues también se la pasa ya difundiendo, que trabaja, por cierto, para Loret en Latinos, en esta empresa norteamericana que nadie sabe quién financia, porque estamos en una época de crisis en medios, como ustedes saben. Los medios tienen cada vez menos dinero, más por el contexto de la pandemia. Y bueno, pues contratan a un tipo como Van Pipe, para difundir videos editados, fotos editadas y mentiras, ¿no? Entonces, este es un poco mi percepción, diría, como alguien que trabaja en medios, de la situación, cómo llegamos, ¿no? A este momento en que pues ya cualquier persona que lea noticias sabe que es una fake news, ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo. Y bueno, hablando de esto, Leonardo, de este alcance que pueden llegar a tener las fake news, la desinformación, etcétera, hemos visto casos, ¿no? Ya por ahí mencionó Manuel el de Trump, pero también el Brexit, el no a la firma de la paz, del acuerdo de paz en Colombia, el triunfo de Boris Johnson como primer ministro en Reino Unido, o los WhatsApp que se difundieron en Brasil y que de alguna manera incidieron en el voto para que ganara Bolsonaro. Lo mismo se habla de cómo están incidiendo en el triunfo de personajes como Trump en Estados Unidos, ¿no? Toda esta difusión. Tú hiciste una investigación muy interesante al respecto. En el caso específico de la pandemia en Chiapas, no sé si nos puedes contar de esta investigación y cuáles fueron tus conclusiones a lo que llegaste. Claro, gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias, Ruth, gracias, Manuel, todos, Red Sinodio. Bueno, estaba muy tranquilo en mi casa, ¿no? Pasando la cuarentena. Y había una sensación de que estábamos como recibiendo información, mucha información, ¿no? O sea, algo que tuvimos a principios de este año fue absorber información, ¿no? Ponernos como esponjita, ¿no? En el clásico de la esponjita, a tratar de entender qué estaba pasando y todos, ¿no? En todos los niveles, buscábamos respuestas, ¿no? Buscábamos certezas, no entiendo, nadie me dice bien claro qué va a pasar, cuándo va a pasar. Y entonces hubo esta como digamos, angustia mundial de saber, ¿no? De saber algo con certeza y definitivo, ¿no? Ya dime cuándo, ya dime cuántos, ya como este muchacho que es reportero que fue a la conferencia vespertina, decir, ¿cuántos se van a morir? Miles, millones, ¿no? En esta desesperación de saber. Y entonces esa misma cosa pues nos pasó en todos los niveles, o sea, los que veíamos la conferencia vespertina todos los días, los que leíamos periódicos, los que veíamos la tele, los noticieros, tratando de saber, ¿no? Por dónde venía la ola. Y entonces empezaron a circular, hicimos, bueno, Chiapas Paralelo, que es un medio de Chiapas, ¿no? Es un medio independiente, que tiene una trayectoria de varios años, más de 8, haciendo información desde
digamos, fuera del poder, ¿no? Fuera del poder político, fuera de los intereses de los grandes empresarios, se mantiene independiente, con grandes periodistas trabajando. Se aventó el tiro, que no había sucedido nunca y fue impresionante que hasta el 2020 empezara a suceder, de empezar a generar noticias en lenguas originarias de Chiapas, ¿no? En Tzotzil, Celtal y Chol, y pues nunca había pasado. Y lo que se decidió al interior de Chiapas Paralelo fue abrir un canal de WhatsApp, ¿no? Un canal de WhatsApp, porque el acceso a los portales y el acceso a las noticias no, pues no es tan fácil en las comunidades y en las zonas rurales, y circula muchísima información vía WhatsApp. Entonces se hicieron pequeñas capsulitas con audios en Tzotzil y Celtal y Chol, para que circularan por toda la región con audios informativos sobre la COVID, sobre las acciones, sobre acciones de prevención. Y fue bien interesante el proceso, porque fue como encontrar traductores, encontrar gente que le supiera a la traducción, gente que le supiera a la locución. Y se abrió el canal y tuvimos una discusión, no fue una gran discusión, porque pues la jefa, sobre ese canal, ¿no? Yo decía, hay que hacerlo cerrado y solo mandar la información, o sea, que todos los que están en el canal reciban los audios y ya, porque si no nos van a empezar a llegar mucho spam, ¿no? Y se decidió en una cosa mucho más democrática y menos autoritaria como la que yo estaba proponiendo, ¿no? Que fuera abierto y que todo el mundo pudiera mandar información, ¿no? Se juntó en ese en ese grupo de WhatsApp a líderes comunitarios, a dirigentes de organizaciones, digamos, a nivel comunitario, a influencers, ¿no? O sea, gente con importancia en las diferentes comunidades de todo Chiapas, ¿no? Comunidades indígenas, con los que teníamos contacto, todo el equipo de Chiapas Paralelo. Y a ellos les mandábamos la información y en un principio estuvo funcionando así natural, ¿no? O sea, se mandaba la información, ellos la recibían y la replicaban entre sus redes. Pero también empezaron a llegar, no era necesariamente contrainformación, no era la intención refutar la información que estaba mandando Chiapas Paralelo, sino complementar, ¿no? Les llegaba una cadena desde sus propias redes y la replicaban en el chat ¿no? En un principio yo estaba muy, así como era de fundamentalista, yo decía, vamos a rechazar todo eso, o sea, cada que llegaba algo que no era científicamente demostrado, yo me ponía ahí, no es cierto, el dióxido de cloro no sirve para eso que ustedes dicen. Y se armaron grandes peleas, ¿no? A partir de eso, o sea, grandes peleas, no necesariamente sobre el tema, ¿no? O sea, de pronto ya no estábamos hablando de dióxido de cloro, sino de todo lo que está enredado en Chiapas. En Chiapas todo es, en todo el país, en todo el mundo, no es solamente el tema, sino lo que representa para ti, por quien te lo dijo, por la figura que tú tienes, que defender tu prestigio y tu posición frente a un grupo cualquiera, ¿no? O sea, si es en tu familia, si es entre tus amigos, y dices algo y te dicen, claro que no, eso es mentira, tienes que defenderlo, ¿no? Entonces se puso bastante, digamos, violento la discusión, ¿no? Violenta en términos de hacer acusaciones personales, ¿no? Lo que pasa es que tú eres no sé qué y seguro le vas a la América, ¿no? O sea, lo que sea que se les ocurriera decirte para defender esto que acababan de mandar con toda la buena voluntad, ¿no? Eso dicen, les voy a pasar estas recetas que dice mi primo que han funcionado, ¿no? Y entonces, sobre todo yo con un montón de datos y quería como convencerlos desde la parte más científica y pues no pasaba, ¿no? Y entonces empecé a quedarme aislado, además, ¿no? Empezaron digamos, a reprocharme mucho no estar respetando la palabra de los compañeros y las compañeras, ¿no? Es decir, ¿por qué los descalificas? ¿Por qué no mejor los escuchas y tratas de entender? Y me pareció bien interesante y empecé a buscar, ¿no? Empecé a poner más atención a todo lo que empezaban a mandar y tratando de entender desde dónde venía, ¿no? ¿Por qué esta persona que lleva en organizaciones sociales toda su vida, que se formó en el marxismo-leninismo, que se formó en el acompañamiento a los pueblos desde la izquierda,
de pronto ahora está aventándose cosas no necesariamente científicas, ¿no? No necesariamente probadas en este espacio, ¿no? Donde hay un montón de gente, donde la responsabilidad de compartir información es muy alta, ¿no? O sea, porque se la estás mandando a gente de todas las comunidades de Chiapas, que lo va a replicar a su vez con mucha gente. Entonces, todo lo que mandas en ese espacio va a tener repercusiones concretas y reales en gente concreta y real, ¿no? Y de pronto empezaron a aparecer estas cadenas que circularon en todo el país en diferentes formatos, de los aviones que estaban echando el virus y de que había una cuota de muertos que tenían que cumplir los gobiernos municipales, estatales, federales, ¿no? Y se empezó a replicar de diferentes formas, ¿no? Y un poco la interrogante que surgió entonces es, ¿de dónde salió esta cadena, ¿no? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó a este grupo de organizaciones y dirigentes comunitarios? ¿Cómo llegaron esas cadenas? ¿Cuántos filtros hubo que pasar para que de pronto nosotros estuviéramos circulando todas esas cadenas? Y fue bien interesante hacer todo no me gusta mucho el término, pero como la ingeniería en reversa, ¿no? De empezar a ver, esta última que llegó es la más grave porque dice un montón de cosas. Empezar a revisar todo el historial y todo, también me puse a revisar como todo el historial de ese WhatsApp 5 meses atrás, que eran muchos mensajes diarios, ¿no? Y luego a revisar las noticias que circulan a nivel estatal en el Facebook, casi no se usa Twitter aquí en Chiapas, de los periodistas que son como los más influyentes, donde se repetían muchas de estas historias, ¿no? Muchas historias que no eran necesariamente ciertas, ¿no? O sea, mentiras y falsedades, ¿no? Y se empezó a juntar, o sea, lo que empezó a suceder es que empezó a tener sentido esa cadena, ¿no? O sea, de una primera que se mandó sobre Putin diciéndole a los gobiernos del mundo, yo voy a defender a todos porque que era falsa desde el principio porque era un discurso de Putin en el día de la victoria, un discurso al ejército ruso del triunfo sobre Alemania, ¿no? Que le habían puesto subtítulos que no correspondían, que decían algo sobre la pandemia, ¿no? O sea, y entonces era así una jalada, ¿no? Pero ese fue evolucionando, fue mutando, ¿no? Como virus, como alienígena, y se sumó a otros, o sea, iban apareciendo otras informaciones que se iban sumando y se iba justamente haciendo una cadena, eslabón por eslabón, y al final la cadena final juntaba todas esas historias, o sea, todas las historias de lucha y resistencia, todas las historias de cuestionamiento de la verdad oficial, o sea, toda mi generación y la generación que estuvo arriba de mí, nos dedicamos a combatir las mentiras del gobierno, ¿no? O sea, eso era lo que hacíamos, decíamos, la versión oficial es mentira, no podemos creer en las versiones oficiales y tenemos que hacer una verdad alternativa siempre, ¿no? Y los medios libres que construimos, la información que construimos desde la resistencia, siempre fue en oposición a la verdad oficial. Y entonces todos estos compañeros seguían actuando igual, o sea, seguían diciendo, esa es la verdad oficial, lo que están diciendo en la tele y lo que está diciendo López-Gatell es la verdad oficial. Y a nosotros, ustedes, nos enseñaron a no seguir la verdad oficial. Y entonces era eso, una cadena de muchas cosas, o sea, y no venía de alguien en específico, no era una persona que estaba planeando una maldad, sino que lo hicimos entre todos, todos le pusimos un eslaboncito a esta gran cadena de pero mentiras. terminaron siendo igual mentiras. Ahora, yo recuerdo en tu artículo, mencionas que incluso hubo respuesta a estos mensajes fake, por así decirlo, acciones que realmente ocurrieron. Y lo quiero conectar con una pregunta importante. ¿Cómo la desinformación puede ser un elemento que fomenta el crecimiento de los discursos de odio? Sí, sí, en este caso, esas cadenas, esos flujos de información tuvieron impactos feos, tristes, gachos, ¿no?
porque en muchos municipios, en varios municipios, muchísimos, pero sí en varios municipios de Chiapas, sobre todo los altos de Chiapas, hubo ataques al personal de salud, hubo hospitales, clínicas y puestos de salud que se instalaron, porque fueron destruidos y quemados, fueron muchísimos, o sea, proporcionalmente, ¿no? O sea, en Chiapas ha habido escasez de hospitales desde hace mucho tiempo, ha habido escasez de servicios de salud, ha sido una de las cosas más graves que siempre, o sea, hace bien poquitos años todavía hubo un municipio donde se murió un montón de gente por ni siquiera cólera, por una enfermedad estomacal bien sencilla de tratar, porque no había antibióticos y no había gente que pudiera dar el tratamiento, ¿no? Entonces, solo fueron cayendo porque no había forma de pararlo, como si estuvieran, bueno, en muchos casos es como la Edad Media europea, ¿no? O sea, porque todas esas cosas que ya sabemos que existen, sí sabemos que existen y sí no las tomaríamos, pero no hay, ¿no? O sea, no hay forma de conseguirlas. Cuando hace 6 años buscas una vacuna para un niño recién nacido y no hay en ninguna clínica y tienes que esperar 6 meses para que aparezca la vacuna, ¿no? La escasez es fuerte. Y sobre eso, ¿no? O sea, ante esa carencia, el hecho de que se quemaran hospitales, de que se quemaran clínicas, de que se destruyera y se corriera a los médicos, era tragedia encima de la tragedia, ¿no? Y estaba sustentada en esta circulación de información que ponía en duda todo, ¿no? O sea, ponía en duda el virus, ponía en duda la acción del personal de salud, ponía en duda el tratamiento y el proceso. Y entonces era muy fácil decir, lo que pasa es que ustedes nos quieren engañar y nos quieren encerrar en su hospital y quieren pagar una cuota de muertos. Y entonces se volvían el enemigo y la gente iba y lo quemaba, ¿no? O sea, en una acción de desesperación, ¿no? O sea, que se puede entender, o sea, que a mí me pareció justamente mucho del trabajo que hice en ese artículo era para no desmentir, pero sí tratar de darle detalle, porque mucha gente decía, sí, es la ignorancia de los, como dicen, ¿no? De los indios. Y yo decía, no, o sea, la gente muy informada está actuando igual, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene acceso a información, que vive en grandes metrópolis, que está actuando igual porque todos tenemos miedo, ¿no? O sea, todos estamos asustados, todos estamos en la incertidumbre. Y esto que está pasando aquí en Chiapas está pasando en todos lados también, ¿no? O sea, es una reacción más o menos lógica, ¿no? Así muy vulcano. Tiene sentido lo que sucedió, ¿no? O sea, se explica desde diferentes causas, es multicausal, pero tiene una explicación, ¿no? Es un poco eso, lo que yo trataba como de suavizar el asunto de la descalificación hacia el otro, ¿no? Es decir, es que ellos no saben y no entienden de ciencia y no entienden nada y por eso queman, ¿no? Y yo decía, no es así, ¿no? O sea, es mucho más complejo y es mucho más parecido al comportamiento de todo el mundo en todos los países, ¿no? Manuel, y lo vemos constantemente en redes sociales. Digo, tú ya eres un gran experto, llevas más tiempo que nosotros ahí desenvolviéndote en Twitter y demás. ¿Cómo la desinformación perjudica de manera similar o diferenciada dependiendo la adscripción étnica? Por ejemplo, si perteneces a un grupo históricamente discriminado o a las élites sociales, ¿cómo va a perjudicar la desinformación? Obviamente va a perjudicar más a la gente más desprotegida, ¿no? El caso que dijo Leonardo de estos incendios, de estos ataques a personal médico, él nos lo ejemplifica muy bien en su artículo y en su discusión del tema ahorita en Chiapas. Pero pues también recuerden que en todo el país hubo agresiones a médicos. En el Estado de México se dio el portazo a un hospital donde había gente que había fallecido. Y recordemos que habían fallecido porque pues ya iban con los síntomas muy avanzados, que obviamente ahora sabemos que es mejor ir cuando está empezando la enfermedad y no cuando ya estás casi moribundo. Y lo que dijo la gente, no, pues es que mi familiar llegó vivo y aquí se murió. Pues sí, señora, pero llevaba 2 semanas con síntomas, ¿no? Y apenas lo lleva, ¿no? Y pues
ya tiene los pulmones destruidos, ¿no? No es que lo hayamos matado aquí, pues aquí vino a morir más bien. Y vimos que atacaron a una enfermera con cloro, bueno, vimos muchos temas, ¿no? Vimos que vandalizaron la casa de otra enfermera en otro estado. Y por el estilo es en varios países del mundo, ¿no? Por ahí hubo algún lugar en África donde recomendaban tomar medicinas naturales que no sirven para nada. Vemos en Estados Unidos, en Brasil, esta difusión de noticias de la hidroxicloroquina. Y bueno, en Estados Unidos, para la gente que no sepa, Estados Unidos, la mitad de la población es pobre. ¿Por qué decimos esto? Porque la mitad de la población no puede pagar una emergencia de $500, ¿no? Y $500 se te hace mucho, pero allá es muy poco dinero, ¿no? Es una fracción de lo que ganas al mes, ¿no? Entonces, hubo casos de gente que tomó químicos para limpiar piscinas y estos peceras de tortugas, estos animalitos, que porque tenía cloroquina, y bueno, un señor se murió, otros tomaron el mentado cloro que algunos están recomendando, que obviamente, bueno, pues yo creo que desde los 3 que estamos aquí, y muchas personas desde niños nos enseñan que no hay que beber cloro, ¿no? De hecho, ahí tiene una calavera gigante la botella de cloro para limpiar pisos que tú compras. Y bueno, hay gente que decía que con cloro te ibas a curar del coronavirus, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, obviamente afecta a las clases más desprotegidas y en el contexto histórico, pues vemos que no... La pandemia ha sido todo un catalizador de las noticias falsas, pero bueno, estuve revisando algunos ejemplos históricos y hay hay una unión por conveniencia entre los grupos extremistas, neofascistas de ultraderecha y las noticias falsas. Por ejemplo, tú puedes buscar referentes, aquí lo acabo de buscar ahorita, por ejemplo está The Guardian, Washington Post. WhatsApp y sus noticias falsas favorecieron a Bolsonaro en elecciones de Brasil. Muchas de estas fake news difundidas por WhatsApp por grupos evangélicos. Y en Estados Unidos hay otro fenómeno. Bueno, surgió en Estados Unidos, que es el mentado fenómeno de QAnon. ¿Qué es QAnon? QAnon es o es QAnónimo en español. QAnónimo o QAnon es una secta que dice que no Estados Unidos, que el presidente Trump está luchando contra lo que se llama el Estado Profundo o complejo militar industrial o como gustes llamarle. Es que está haciendo una clase de operativos y que todas las cosas malas que ocurren en el planeta, vidas y por haber, es culpa de un complot secreto, cabal, le dicen, un cabal de pedófilos satánicos. O sea, y no es broma, literalmente parece que estoy echando... No es broma, esto creen, que una cofradía de pedófilos satánicos liderados por Hillary Clinton y Barack Obama y el Partido Demócrata están controlando al mundo y que el único que puede luchar contra ellos es Donald Trump. Y se llama QAnon o QAnonymous porque se supone que la persona que está difundiendo estos datos que nadie debe saber, pero muchos conocen, es una persona llamada Q o un anónimo, un agente de inteligencia o quién sabe qué dicen que sea, que publica en redes como 8chan o 8kun, 8kun o 8chan. Y que se supone que su meta es reelegir a Trump para que ahora sí meta a la cárcel a Hillary, ahora sí meta a la cárcel a Obama, a los cómplices de Jeffrey Epstein. O sea, y aquí es cómo se mezclan cosas reales, como que Jeffrey Epstein, que sí era un pederasta, que sí murió o fue asesinado en circunstancias muy extrañas y que sí tenía vínculos con algunas figuras de la política. Bueno, lo fue a visitar Bill Clinton a su isla varias veces. Con otras cosas que no tienen nada que ver. O sea, literalmente hablan de que existen demonios y viajes en el tiempo. Y obviamente, pues, ¿quiénes son los seguidores de estas teorías de conspiración y noticias falsas deschavetadas? Pues obviamente es la base de Trump, que son anglosajones, protestantes, evangélicos de clase baja,
clase trabajadora, y pues ya se está exportando este modelo de QAnon y de estas noticias falsas delirantes, pues a Canadá, a Europa, y bueno, vimos incluso una protesta anti-cubrebocas en Alemania, y pues había gente gritando viva Trump y portando distintivos de esta secta QAnon, ¿no? Entonces, imagínate a quiénes afecta las noticias falsas, pues a la gente que menos tiene. Muchos caen en este populismo de derecha que, bueno, básicamente es neofascismo, y obviamente pues las clases más altas, más privilegiadas, pues o utilizan este tipo de mentiras para impulsar sus carreras políticas. De hecho, lo más probable, Ruth, es que estas elecciones, miembros o seguidores de esta secta, tanto ahora sí que porque realmente creen en ella o porque se montaron, van a ser elegidos al Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una bola de loquitos apocalípticos, que van a hacer ver a los mentados integrantes del Tea Party, partido del té, como unos Boy Scouts, ¿no? Entonces, pues imagínate hasta dónde llegan los alcances de las noticias falsas, estimada. Sí, bueno, acá tenemos nuestra propia historia con el caso de 2 casos en los que ha estado involucrado Carlos Loret de Mola, ¿no? El de Florence Cassés y el de la niña Frida, justo en el temblor. Entonces, no dudo que siga en esa tónica de las noticias falsas. ¿Cómo ves esto, Manuel Ibarra? Porque bueno, ya van a llamar, tengo entendido que ya citaron a declarar a Loret de Mola por el caso de Florence Cassés, porque este señor Vallarta sigue preso. Lo curioso es que Loret de Mola se va a defender de esta acusación real de haber difundido noticias falsas con ese montaje que hizo con el narcotraficante detenido en Nueva York, que es Genaro García Luna. Se va a defender diciendo que es un ataque a la libertad de expresión. O sea, se va a defender con otra noticia falsa, ¿no? O sea, el señor miente como respira, ¿no? Como dice el dicho. Pero sí, obviamente vivimos en una época donde las noticias falsas son la orden del día. Obviamente, en cuanto a noticias falsas, pues todos los sexenios de terror que abarcaron de Vicente Fox a Enrique Peña Nieto, pues estuvieron plagados de noticias falsas, ¿no? Nada más que antes las noticias falsas salían en horario estelar. Bueno, no nos vayamos más lejos, ¿no? El 2 de octubre del 68 pasa la matanza de jóvenes en Tlatelolco y de familias que no tenían nada que ver con el movimiento estudiantil, y sale el día siguiente, bueno, en la noche, diciendo Jacobo que hoy fue un día soleado, ¿no? O sea ¿qué otra mentira falsa más grande puedes decir, ¿no? Como que todo está tranquilo, no pasa nada. Y obviamente, pues bueno, en cualquier lugar civilizado del mundo, un mentiroso como Loret de Mola, que difundió una tortura en vivo, en el caso del señor Vallarta, pues no debería tener una carrera, ya no digamos en el periodismo, ¿no? No debería ni de poder vender tacos de canasta en la calle, ¿no? Estaría condenado al ostracismo. Y aquí vuelvo a lo que digo, ¿no? Las claves altas, ¿cómo están blindadas de las noticias falsas? Pues obviamente, pues hasta quizás ellos usen a estos artífices de las mentiras y de las noticias falsas como herramientas, ¿no? Obviamente, la credibilidad de Loret es tan inexistente que lo echan de Televisa, pero pues alguien, que no sabemos bien quién es, alguien le está pagando una millonada por salir en Latinos, ¿no? Y por cierto, una vez que empiezas en la senda de las noticias falsas, que también tiene que ver un poco o un mucho con este auge que ha habido de los youtuberos, pro y anti AMLO, y con algo que se llama clickbait. Clickbait, ¿qué es? Es una cabeza escandalosa que puede ser falsa o falseada o incorrecta, ¿y qué hace Latinus? Que le está metiendo una cantidad obscena de dinero a promoverse en Facebook, en YouTube, etcétera. Ponen un video hace días que dice, visitamos la mañanera. Pero no visitaron la mañanera. Tomaron una foto de la mañanera, la encimaron en una pantalla verde y literal hicieron un sketch cómico Loretito y Broso ahí bailando en esa pantalla verde, ¿no? O sea, lo que era hace cuestión de 2 décadas, Ruth, Leonardo, era algo extraordinario lo que hacían
las hermanas Wachowski en Matrix, ¿no? De hacer estos fondos cyberpunk y de mover todo así bien chingón, lo que hacía George Lucas en el episodio 1, pues ahora lo usan Loretito y Broso para decir mentiras, ¿no? O sea, por eso vuelvo al punto, ¿no? Esto ya es de entrenovela de Stephen King y historia corta de Philip K. Dick, ¿no? O sea, es entre aterrador y sumamente cómico, ¿no? Cómo utilizan estas herramientas tecnológicas pues, para seguir mintiendo. Y obviamente el caso de la niña Frida, pues otro caso entre la histeria colectiva y pues el ansia de rating, ¿no? Aquí volvemos al punto de cómo el clickbait, cómo las noticias falsas te pueden dar rating, ¿no? Pues cuántos, hasta yo estuve viendo la televisión, dije, oh, pues ojalá liberen a la niña, pasan 1 o 2 días, nos enteramos que la gente, como dice Leonardo en estas cadenas que él siguió, que la gente cada vez le iba agregando más. La reportera que estaba ahí decía que se estaba comunicando y dando golpecitos y casi comunicándose en clave Morse, y a la hora de la hora no había absolutamente nadie, ¿no? Salió a decir, oye, pues yo aquí tengo la lista de alumnos y ninguno se llama Frida Sofía, ¿no? O sea, pero ¿qué tal el rating? ¿Qué tal el impacto que tuvo Televisa? Y luego vimos una disculpa, no disculpa, que dieron Loretito, que en ese entonces todavía estaba en Televisa, y la señora Denise Merker, y que salieron así diciendo, pues nosotros no fuimos, ¿no? Pues ustedes estuvieron publicando esto, ¿no? Y por cierto, aquí acabo de ver una estadística que por ese tema de las fake news, de las cabezas escandalosas, del clickbait, pues es 60% más probable que alguien difunda, comparta o le dé me gusta a una noticia falsa que a una verdadera, ¿no? Entonces, imagínate nada más el impacto que tiene esto en pervertir, ¿no? La percepción pública de las cosas. Así es, muchas gracias, Manuel. Leonardo, para ir como cerrando, ¿cuál es la conclusión o a lo que llegas después de toda esta experiencia y después de este análisis que hiciste de los WhatsApp y de toda esta información que se difundió y que efectivamente tuvo una repercusión? Sí, a ver si se escucha, porque está cayendo un aguacero aquí un poco fuerte. Bueno, para ir haciendo esta conclusión, un poco regresar desde... O sea, yo creo que tenemos que no reconciliarnos, pero empezar a entender el asunto de las fake news, ¿no? Empezar a ver que a lo mejor no son tan fake, ¿no? O sea, son verdades todas, ¿no? O sea, convivimos en un mundo más bien de un montón de verdades, ¿no? O sea, que cada quien tiene una, y eso puede ser súper posmo, pero al final ahí están los grupos de opinión, ¿no? Considerando que cosas pasaron y que cosas no pasaron, o que las cosas pasaron por una razón diferente cada quien, ¿no? O sea, el 90% del mundo vive su día a día creyendo en una serie de historias de Oriente Medio, y a partir de eso construyen su moral, y a partir de eso se casan de historias que no son comprobables y que no tienen fundamento en ningún documento histórico, ¿no? Pero y todos ellos de diferentes creencias lo creen, ¿no? Y están convencidos de que así fue y así pasó. Y ni modo que, o sea, y no vas a ir a decir, oye, eso no pasó. O sea, eso ya es como de los ateos del siglo pasado, ¿no? O sea, eso es en lo que se cree un montón de gente del mundo, y podemos decir que es una fake news todo ese libro, ¿no? Pero al final es como se construye su universo de referencias, ¿no? Entonces, muchas de las cosas con las que vivimos actualmente son historias que nos contamos, ¿no? La frase de la mentira contada que dicen que es de Goebbels y que no es de Goebbels, ¿no? Es así como, es una fake news de una fake news, ¿no? O sea, es un conjunto de... Lo mismo con Jacobo, no me voy a clavar mucho en el asunto de Jacobo y el día soleado, pero tampoco hay esa conexión directa, ¿no? Entre Jacobo y el 2 de octubre, diciendo día soleado.
pero todos lo creemos. A mí me gusta creer en esa versión, ¿no? O sea, aunque no pueda demostrarlo, me gusta creer que Jacobo salió a decir un día soleado. Entonces, la forma en cómo pensamos nuestras propias verdades es la forma en cómo los demás construyen sus verdades, ¿no? Entonces, empezar a considerar que no hay una gran, o sea, a lo mejor sí hay, pero no hay una gran conspiración que esté generando, o sea, la crisis de los medios de los 2000, donde antes había 6 grandes medios diciendo la verdad, ¿no? O sea, y había tal vez 2 que diferían de la verdad grande, ¿no? La gran verdad, y había unos que decían, a lo mejor fue así. O sea, todos los que construimos nuestras referencias periodísticas con La Jornada el siglo pasado, no todos, pero La Jornada era una referencia frente a la verdad oficial del PRI, ¿no? Y yo tengo un montón de recortes, de reportajes y crónicas, donde el reportero decía, hubo 5,000 personas en la marcha y habíamos sido 50, ¿no? Porque yo estaba ahí, había contado, y éramos 50, pero la nota de La Jornada decía, fueron 5,000. Y pues sí, porque teníamos que defendernos de esa otra gran mentira que decía que había habido 5, ¿no? Entonces, no fueron ni 5 ni 5,000, pero teníamos que hacer una respuesta, ¿no? Entonces, construimos a partir de medias verdades, verdades, mentiras, ¿no? Y nos la creemos unos a otros. Entonces, esa red nos va a construir. Bueno, decía, se cayeron esos grandes medios que competían en 2 polos por la verdad, y empezaron a aparecer muchísimos, y todos empezaron a competir por mercado de todos los signos, ¿no? Y cada quien, todo el mundo hizo clickbait, ¿no? Como decía Manuel, todo el mundo empezó a ver cómo el buen Van Pipe no es una mente maestra pensando cómo va a acabar con el régimen, sino está pensando en sus impactos, ¿no? En cuántos likes va a tener su tweet, ¿no? Porque de eso le da varo, ¿no? Le da dinero inmediato. O sea, no es un plan estratégico de 5 años, es el varo que voy a ganar esta semana, y mide cuáles tweets dan más punch, ¿no? Y lo mismo los medios, todos los medios, ¿no? Todos los portales que funcionan a partir de la ganancia y del pago a sus empleados y a sus reporteros, tienen que apostarle al clickbait porque los lectores así estamos funcionando. O sea, todos estamos leyendo nada más el encabezado y lo compartimos en el Twitter y en el Face y en todos lados por lo que dice el encabezado. Nadie lee las notas ya, ¿no? Entonces, así estamos, ¿no? Así está fluyendo la información en el mundo. Y entonces vamos a estar como este meme del hombre araña, ¿no? De muchos hombres araña, diciéndonos unos a otros, las tuyas son fake news, no, las tuyas son fake news, no, las tuyas. Y no vamos a ir como avanzando mucho, ¿no? A partir de la idea, que bien decía Manuel, la idea de Trump de decirles fake news, ¿no? Tenemos que mirarlas como constructos lingüísticos que conforman una verdad para un determinado sujeto, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? O sea, bueno, estamos hablando, yo que creo en los ángeles y tú que crees en los reptiles que están controlando, y vamos a dialogar desde ahí, ¿no? O sea, reconozcámonos en esas diversidades de fantasía, y sobre eso dialogamos y sobre eso construyamos, porque construir una sola verdad ya va a ser imposible en adelante, ¿no? O sea, ya no hay muchas, así de que haya una verdad que sea la verdad verdadera, ¿no? Ya logramos tirar eso. O sea, fue una gran pelea el siglo pasado de decir, no puede haber una sola verdad, ¿no? Hay que reconocer los diferentes discursos, hay que reconocer las diferentes tradiciones, sí lo peleamos, o sea, mucho, ¿no? O sea, fue un esfuerzo grande por construir la posibilidad de que pensamiento diferente, de que el estar en el mundo de una forma diferente a lo hegemónico, a lo único, al pensamiento único, pudiera existir y pudiera estar, ¿no? Entonces, no hay que olvidarnos de todo eso, ¿no? Por el lugar en donde estemos o donde estén nuestros amigos en el momento coyuntural político, no tiene que determinar nuestras convicciones frente a la diversidad de opiniones, de existencia, de ejercicio del cuerpo y de lo que sea. Creo, no sé todavía cómo resolverlo, ¿no? Pero pienso que tenemos que ir hacia allá si queremos que fluya.
en lugar de que choque, ¿no? Eso. Gracias. Claro, bueno, yo nada más me quedo con dos cosas que ustedes mencionaron. Por un lado, Leonardo, lo de las diversas verdades. El problema con esto es que llegamos a un punto de relativismo. O sea, hay multiplicidad de voces y supuestamente todas tienen el mismo valor. Yo no coincido con esa planteamiento, más bien me voy un poco a la respuesta que daba Manuel respecto a la pregunta de nuestras amigas y amigos de Red Sin Odio, de cómo afectan de manera diferenciada o no a los oprimidos, a las clases más desfavorecidas. Y en ese sentido hay un autor que se llama Michael Lowy, que justo dice que sí hay muchas verdades. Sin embargo, ¿a quién favorece la mentira? ¿A quién favorecen las fake news o la desinformación? No es a las clases oprimidas ni a los desfavorecidos. Entonces, él lo que dice, si la verdad como un instrumento de liberación, pues favorece a los más dominados, digamos, ¿no? En este caso, pues sí, por ejemplo, en el caso de Chiapas, donde hay mayor diversidad de pueblos indígenas, a las personas que padecen del racismo, las clases sociales menos favorecidas, etcétera, pues yo creo que un poco por ahí, pero ya sería como entrar en otra discusión respecto a la verdad y pues por ahora vamos a finalizar. Agradezco mucho a Leonardo Toledo, un amigo de Chiapas que hizo este interesante análisis, a Manuel Ibarra también con su análisis muy interesante. Síganlos en sus redes sociales. Manuel, que está en su canal de YouTube, creo que no sé si se durmió su transmisión. Aquí estoy. Ok, ¿en dónde te pueden seguir, ¿No me Manuel? veo? ¿Qué pasó? ¿Dónde te pueden seguir en tu Twitter? En Manuel Ibarra, a Manuel-Ibarra, y mi canal YouTube, pues me pueden buscar Manuel Ibarra, 2 más 2 igual a 5, ahí estamos, y pues gracias, muy interesante las percepciones de Leonardo, la tuya. Gracias a ti. Yo creo que ahora sí que en estos tiempos donde cada quien se puede aferrar a su verdad, pues yo creo que ya será cuestión de que ahora sí que lo que pasó en el caso de Irak es muy didáctico, ¿no? Tuvieron que pasar 3 años para que pues ya el propio New York Times dijera, pues no es cierto, ¿no? Mientras tanto, pues hubo un debate, ¿no? De la búsqueda de armas de destrucción masiva. Y pues sí, coincidir también lo que dice el compañero Leonardo, ¿no? No es como que Van Pipe tenga un plan maestro para acabar con el régimen dictatorial de López. No, pues simplemente es un lacayo de la derecha que recibe un sueldo y pues habrá élites empresariales, mediáticas, pues que utilicen a estos tontos útiles, ¿no? Quizás en casos como Bolsonaro en la elección en Brasil o como en esta que habrá, que por cierto, esta elección norteamericana nos va a dar un parteaguas en cuanto al uso y desuso de las fake news. ¿Por qué? Porque ya vemos que sale el fundador de Facebook y uno de los hombres más ricos del mundo a decir que van a combatir las fake news en redes sociales, tanto de la pandemia como de las elecciones. Entonces, vamos a ver una guerra y contraguerra, una guerrilla informativa donde un lado va a estar difundiendo fake news y otro lado va a estar borrándolas y tratando de que no se propaguen. Entonces, pues ahora sí que preparen sus palomitas para el próximo 2 de noviembre, ¿no? Todos los que somos adictos a las noticias y al análisis mediático, pues ahí vamos a estar muy pendientes de ver cómo funciona este intento de parar las fake news en las elecciones de Estados Unidos, que yo desde ahorita diría que no creo que funcione, pero bueno, ahí va a quedar la duda. Pues muchas gracias, Leonardo. ¿Cómo te siguen en Twitter? Al rato voy a compartir aquí tu artículo también para que todos lo lean. Gracias. No, bueno, mi cuenta de Twitter es Leonardo Toledo, así igual. Es bastante caótica, o sea, no la recomendaría mucho porque sí es como mucho caos. Las redes, o sea, yo diría, Chiapas Paralelo es una fuente de información muy confiable, o sea, esa sí puedo decir que se trabaja todo lo que se publica y se verifica.
esa está chido. Los medios comunitarios, o sea, hay que apostarle un montón, o sea, porque en el combate macro, pues todos están peleando por el mercado, ¿no? Y mientras más a lo micro, donde tienes feedback directo, ¿no? O sea, donde si publicas algo de fulanito, va a llegar a tu casa, te va a tocar y decir, ¿por qué dijiste eso? Es mucho más importante la verificación, la certeza, ¿no? Y entonces medios comunitarios como en impulso, o sea, impulsarlos, apoyarlos. O sea, igual les diría, la radio comunitaria de San Cristóbal, que es frecuencia libre, .info, está chida, pero pues, va a hablar hay programas donde analizan el mundo y todo, que se creen mucho, pero hay otro, que la mayor parte de la información es local, ¿no? Entonces, tampoco les digo, esa, pues no, pero construirlos, ¿no? También en lo local, en todos lados, está bien chido porque puede ayudar. Ese es un combate a las fake news, ¿no? O sea, empezar a hablarnos entre nosotros, está bien bonito también. Sí, pues también un poco es el objetivo de Charlas de Café. Les agradezco mucho y también a nuestras amigas y amigos de Red Sin Odio con quien hicimos en alianza esta transmisión. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.